a contar lo que hemos sufrido aquí, no los comunistas y los bolcheviques ni Stalin nos han matado, si vosotros sois lo que nos vais a matar, con vuestro silencio. Por eso estos jóvenes crearon la Fundación George Manu, varios de ellos. También en sus últimos momentos les dejó su testamento en un hilo, en forma de alfabeto Morse. El profesor George Manu inventó este alfabeto Morse, en el que ponía: diles que no he hecho ningún compromiso. Palabra compromiso en rumano es distinta a la de español. Comprometido en rumano significa que tu palabra ya no tiene valor. Y todos estos jóvenes crearon esta fundación. Por eso yo estoy con esta fundación. Y digo esto porque aquel lugar donde el padre Bryn Sash dijo las palabras que yo convertí aquí, es nuestro Valle de los Caídos. Es el Valle de nuestros caídos. En aquel lugar se llama el Barranco de los Esclavos. Nosotros tenemos alguna traducción particular al esclavo, que se llama rob, y se llama Ripa Robilor, el Barranco de los Rob. En aquel sitio, que era al borde del cementerio de la municipalidad de Ayut, los llevaban los presos comunes a los presos políticos muertos y los tiraban en aquel barranco y los tapaban. Allí, los expresos políticos levantaron un monumento que en una parte tiene un altar, en las paredes están escritos los nombres de la mayoría de los que pasaron por las cárceles, están sus nombres, y en el otro lugar hay un usuario de las reliquias que han podido recuperar. Ahí se ha construido se hace un monasterio y un instituto martirológico, algo así se llama, no sé expresarlo exactamente. Ese es nuestro Valle de los Caídos, aquel lugar. Y allí, en aquel lugar, yacen los restos, sin conocer el sitio, del profesor George Manu. He empezado diciéndose esa palabra porque queremos agradecer a algunas personas de aquí de España, a algunos camaradas, a la Fundación Profesor George Manu para honrar y promover el culto de los héroes mártires Ioannis Mocha y Marín. Caídos por Dios, España y Rumanía se hace entrega la membresía honorífica de la Fundación Profesor George Manu con gratitud y camaradería. Muchas gracias. Y otra persona a la que conocimos y queremos muchísimo, que hace mucho por nosotros la llamamos la nuestra. Es doña Carmen Cendán Las Heras. Que cuando nos referimos a ella y preguntan quién es, decimos, ¿qué Carmen? Carmen la nuestra. Es como la llamamos. Desde entonces estás cerca de nosotros siempre y nos ayuda sin pedírselo siempre. No sé si está presente, que no la veo. Contaba con ella. Si hay alguien cercano suyo que le pueda hacer entrega. Y yo conocí también antes de aquel acto, en el ascensor, a una persona mayor, alta, que me dijo: lo que estáis haciendo lo esperaba hace mucho tiempo. Yo conocí a Jorge Asima, fui su abogado, y fue cuando yo conocí a don José Luis Jerez Riesco, que desde entonces no soy digno yo de llamarle mi maestro, porque yo no tengo nada
a mi espalda, pero siempre se comporta conmigo como si fuera su pupilo. Su diploma se la va a entregar Miguel Menéndez porque problemas graves de salud en el de último momento le impidió estar con nosotros. Hablé con él, se encuentra mejor, pero no podía, tenía problemas de visión por una operación y no está con nosotros por ese momento, por ese motivo. Y como he dicho en el acto del monumento, Ahí está Carmen. Sí, pues repetiré. Carmen, se te había entregado un diploma y no estabas aquí. Y ahora te tocará decir dos cosas. Pues muchísimas gracias a todos los amigos y camaradas rumanos. Quiero decir que soy una persona muy puntual, que esto no me suele pasar, pero que para mí, que conozco el movimiento legionario desde hace muchos años, me ha encantado compartirlo con los españoles y que podamos estar aquí juntos, rumanos y españoles, defendiendo nuestra causa de la fe y de la patria. Muchas gracias. Como he dicho, hay una persona que está entre nosotros por sus seres queridos, que ha dejado hace algunos años, pero que le honra su memoria y nosotros les agradecemos muchísimo. Le entregó ese diploma al general Blas Piñar Gutiérrez por el apoyo que nos da y el prestigio también. Todo un caballero. Carmen, te ha llevado otro diploma. Carmen. Me lleva otro, de Miguel Menéndez, me lo puedo quedar, me lo regalo. Y ese diploma es para Miguel Menéndez, es que no podía salir mejor la entrega de diplomas, por su trabajo en la asociación del monumento. Ahora tiene más tarea con la fundación de Francisco Franco. Y entonces nosotros no vamos a olvidar nunca que su familia participó activamente en levantar estos muros de la lealtad, como los llama él, y le entregamos este diploma. Y con eso empezamos lo serio. Damos la palabra a Francisco Torres. Para los camaradas rumanos lo voy a traducir, en rumano voy a decir quién es. Francisco Torres es un importante Francisco Torres este un important històric d'ells d'Hispània, per care eu l-am cunoscut i am citit cuvinte excepționale despre Blas Piñar și despre el general Francisco Franco. Por eso le hemos invitado, porque sabía que vamos a tener una conferencia excelente con él. Pentru acest lucru l-am invitat, pentru că știam că o să avem o conferință extraordinară cu dânsul. A acceptat din primul moment, spre surpriza noastră a tuturor.
Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Las palabras como las he entendido poco más bien, pero normalmente el presentador siempre te pone bien y exagera mucho. Bueno, en español y en rumano, o sea, queda a lo mismo. Y la verdad es que lo primero es poder agradecer estar hoy aquí con vosotros por varias razones. La primera, por permitirme unirme a este homenaje que cada año se rinde a Ion Mata y a Vasili Marín, porque son unos hombres que vinieron aquí a luchar y a rubricar esa lucha con su sangre para defender la civilización cristiana luchando contra la revolución. En segundo lugar, porque esa lucha, y se ha repetido muchas veces, tiene un enorme valor simbólico en la presencia de los hombres de la Guardia de Hierro en nuestra guerra, pero porque es también el simbolismo de los combatientes que no pudieron venir, que a veces se olvida, de los combatientes católicos irlandeses, escoceses, portugueses, que se ofrecieron para venir a luchar por esa misma lucha, pero que el general Franco consideró que no era necesario y solamente se admitió una representación simbólica, porque yo estoy seguro que si se hubiera permitido, naturalmente aquellos voluntarios hubieran superado en varias decenas de miles a los voluntarios de las brigadas internacionales. Y es porque en todo el mundo, incluyendo, y hay que decirlo, los Estados Unidos, por cierto, supieron ver que lo que se estaba librando en España realmente no era como ahora a veces se nos presenta o se nos dice, la lucha entre la democracia y el fascismo, sino la defensa de la civilización occidental y cristiana frente a la amenaza comunista, que era algo que naturalmente en Rumanía sentían bastante próximo. En tercer lugar, porque para mí, como para casi todos los que provenimos de Fuerza Nueva, este es un acto familiar, porque como se ha dicho antes, siempre ha estado ligado a la persona de Blas Piñar, que yo creo que estuvo casi siempre desde que este se realiza, y por las fuertes vinculaciones que siempre tuvo el movimiento legionario con la Guardia de Hierro, la región de San Miguel Arcángel. Y naturalmente porque, bueno, como rezaba la convocatoria, también es un homenaje, o quería ser un homenaje a esa participación a Blas Piñar. Aquí se ha hecho, su hijo y su nieto, ¿verdad? Y por lo tanto, en un homenaje a Blas Piñar, yo siempre que me lo piden, naturalmente no puedo faltar. Y cuarto, porque me habéis pedido que hablara yo de Francisco Franco. Y la verdad es que hablar hoy de Francisco Franco en cualquier ambiente, sobre todo cuando encima te están grabando y luego la secta puede pedir el vídeo, ¿verdad? Pues casi es un acto subversivo y revolucionario, como diría, ¿verdad? Los que se quedan en su casa son los que no son ni subversivos ni revolucionarios. Y la verdad es que cuando tantos desde muy diverso pelaje le niegan o se ponen nerviosos o se esconden, pues algunos seguimos en primera línea defendiendo a Franco con la razón. Y defendemos la memoria y la obra de Franco con esa razón. Y en este caso, además, en esta batalla en la que estamos inmersos, de defender el derecho y la razón que le asiste para continuar descansando en el Valle de los Caídos y que sean otros los que salgan antes que Franco pueda salir, que no saldrá del Valle de los Caídos. Y en definitiva, porque yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad?, y los que después puedan escuchar estas charlas o estas conferencias, que es interesante realizar siempre, pues en este mundo, que hay que reconocerlo, está lleno de acomodaticios, de gente que se ha convertido a eso de la renuncia burguesa de la verdad, pues nosotros al menos damos el ejemplo de la coherencia, del valor de seguir los hombres que venimos a defender y a mantener el homenaje a la verdad de aquellos hombres que cayeron defendiendo en tiempos distintos las mismas ideas que nosotros profesamos. Y también quiero pedir perdón porque, en fin, primero, aunque yo tengo aquí unas notas que luego le hago un relativo caso, por no decir ninguno, pues naturalmente nunca escribo las conferencias, luego me tengo que poner a escribirlas si me las piden y no la pude pasar a tiempo, porque además siempre me piden muchas cosas y ando muy ocupado para que la tuvieran aquellos que necesitaran la traducción. Pero bueno, yo lo que quería un poco era ver este hilo conductor. Claro, cuando te piden que hables de Franco, dices, mire ustedes, pues es que Franco es una cosa, es un elemento tan importante, una realidad tan poliédrica, etcétera, que uno, en el estrecho margen de una charla, y una charla reducida, pues naturalmente no sabe de qué hablar, porque alcanzar a convertir o a tratar la cuestión de Franco es bastante complicado. Y sobre qué hablarle a alguien que naturalmente
pues entiendo que no necesitan esto de la charla académica en el cual uno tiene que convencer ya a los que tiene enfrente de algo de lo que se está diciendo actualmente o de la visión general que se tiene actualmente, y que además la mayor parte de ustedes comparten la misma visión de Franco que yo pueda tener, y tampoco es que yo venga a hacer aquí un panegírico, no creo que sea necesario a estas alturas. La verdad es que al principio estimé que lo más oportuno podía hacerse centrarme en un tema interesante o importante, al que vale yo dedicado un libro que se me quedó corto como siempre, y que en realidad trata de algo que se está, yo ya lo había, cuando estudiaba en los años 80 ya se empezaba a plantear, ¿no?, que es la discusión sobre la obra social, económica del régimen de Franco y la transformación que experimenta la sociedad española estructuralmente durante ese régimen, eso que yo he llamado la revolución silenciada, porque aunque algunos se empeñen, durante el régimen de Franco hubo una revolución. Y claro, esto que siempre hay que decirlo, yo casi lo puedo sintetizar en una simple frase, es decir, es que cuando Franco llega al poder se encuentra una España que está más próxima al siglo XIX que al siglo XX. Y cuando Franco fallece en noviembre de 1975, deja una España que está más próxima al siglo XXI, a la realidad actual, que la que él había recogido. Y además de dejar esa España próxima al siglo XXI, dejó una enorme herencia patrimonial y un Estado saneado en sus cuentas. Y es curioso, pero andando el tiempo, quizás en el futuro haya que reflexionarlo, hay que ver lo que ha dado de sí esa herencia que ha financiado, y nunca mejor dicho, la transición y los sucesivos gobiernos del PSOE y del Partido Popular. Solo que además de vender la herencia del abuelo, nunca mejor dicho, para facilitar nuestra entrada en la Unión Europea y hacer hablar de ciertos milagros en determinados tiempos de este periodo, pues resulta que de paso se nos colocaron en esta situación con una deuda, una hipoteca monstruosa que España no había tenido y que naturalmente nosotros vamos a tener que pagar en las próximas generaciones. Pero esto que es algo que yo quería comentar, y porque va a estar siguiendo en el debate, si ustedes siguen La Sexta, supongo que es su cadena de televisión preferida, pues naturalmente verán que ahora uno de los debates de moda está decir que Franco pues no hizo la seguridad social, no construyó los pantanos, en fin, la sociedad no cambió, todo eso lo hicieron cuando llegaron los socialistas, o algunos dicen que lo hizo cuando estaba Alfonso XIII, lo cual tiene su gracia, ¿verdad? Pero bueno, pues esto son unas cosas que nosotros debemos de alguna manera plantear. Pero no es ese el objeto que yo quería plantearla, y yo quisiera hacerles una breve presentación de una interpretación distinta o no usual de lo que es la biografía de Francisco Franco. Yo tengo personalizar, tengo la edad que tengo, llevo mucho tiempo de historiador y escribiendo, y además escribir de Franco es algo ligado, pues he escrito mucho sobre Franco, artículos, libros, bueno. Y la verdad es que al final, ahora cuando me ponía a repasar para una cosa que estoy haciendo en colaboración con otros sobre fotografías de Franco, pues naturalmente yo llegaba a una afirmación que parece una obviedad, y es que Franco fue un militar. Y la verdad es que esa es la razón de Franco, que a veces se pierde, es que fue siempre y sobre todo un militar. Y por eso yo creo que hay que reinterpretar, ahora que ya estamos en el tiempo del ensayo, ahora las biografías que salen sobre Franco normalmente ya no hacen una retahíla, ¿no?, un recorrido cronológico en el cual uno te va contando lo que va sucediendo en el régimen de Franco, nunca sobre Franco, porque tenemos poca información. Ahora estamos en el tiempo del ensayo, ¿no? Y algunos ensayos más inteligentes, ahora algunos más inteligentes, como el señor Moradiello, pero que vienen a decir lo mismo que han dicho siempre. Lo que pasa es que además cuenta normalmente con el apoyo y el aplauso de la prensa conservadora para que uno se lo compre, se crea que es, y luego le quedan mercancía de contrabando. Pero dejando ese al lado, yo sigo pensando que en la actualidad, cuando uno se tiene que enfrentar a una biografía, ensayo de Franco, pues tiene que mirar, tiene que interpretarlo desde este punto de vista militar, porque toda su vida y su obra, si uno la lee así, se va a encontrar con que es una larga batalla, una larga campaña. Y esa campaña tuvo unos planteamientos, unos objetivos, una táctica, una estrategia, que es lo que nosotros vamos a tratar, o que voy a tratar yo aquí de sintetizar. Y ella presidida por eso que en el arte militar se llama la estrategia de la aproximación indirecta,
de la cual Franco naturalmente fue un destacado defensor en la práctica, ¿verdad? Aunque algunos no se dieran cuenta. Lo usual es que cuando se utiliza ese término, Franco fue solo un militar, quienes lo utilizan lo hacen con ánimo denigrativo, porque ya saben ustedes que un militar es un señor que normalmente se le caracteriza como ilecto, inculto, duro, frío, cruel, en fin, todas estas cosas que son las que vienen por debajo de cuando se utiliza ese mensaje. Pero en esta otra visión que yo quiero plantear, hay que decir también que Franco, que nunca fue un ideólogo, nunca pretendió ser un ideólogo, él que no fue un teórico, pero sí era un hombre con ideología, y con una ideología que tiene unas bases fundamentales y otras que se van añadiendo. Y esa ideología es la que rige, la que está por debajo de esa campaña, larga campaña que ahora precisaremos, que tiene unos objetivos. Y porque también, invirtiendo un poco la fase famosa de Clausewitz, pues en el caso de Franco, la política fue la continuación de la guerra, pero aplicada en política, ¿verdad? Y en este sentido, si miráramos a la vida de Franco como un militar, o desde ese punto, siguiendo la propuesta que a mí me pareció muy acertada cuando yo se la oí, y es una pena que por circunstancias él no la desarrollara, sino simplemente se quedara esbozada, de un historiador militar, creo que uno de los más brillantes que hemos tenido pues, en las últimas décadas, el general Miguel Alonso Baquer, decía que la vida de Franco, desde el punto de vista militar, se podía dividir en 3 épocas, de acuerdo con lo que es esta idea de una campaña. Y que además Franco no era un militar, decía, como los demás militares, se refiere a los militares de su época, y esto quizás es la norma o quizás el elemento más destacado. ¿Cuáles serían brevemente, esas fases o esas caracterizaciones de esa periodización de la vida de Franco como un militar? En primer lugar está la del táctico, decía Alonso Baquer, la de la batalla táctica. ¿Y a qué se refería? Naturalmente al tiempo de la guerra de África. Y hay que tener en cuenta que Franco sale de la guerra de África como un héroe. Esto es a veces que la biografía posteriores pierde, pero Franco es un héroe. Además es un hombre colocado en medio de la vida civil como un héroe, y bastaría extraer y sacar de la prensa de la época todas y una de las menciones que se hacen a Franco durante ese tiempo para darse cuenta de la trascendencia que ya tenía, no en 1930, sino en torno a 1926. Y además es un héroe porque es el tipo del militar heroico, ¿verdad? Esto a veces, lo del militar heroico, estos biógrafos lo suelen utilizar naturalmente en el sentido negativo, en el sentido peyorativo, cuando en realidad es un sentido positivo. El segundo elemento sería la fase del estratega, que se viene a corresponder con la de la guerra de España. Sería táctico-estratega, dentro de esa visión, la correspondiente a la guerra de España. Y lo más interesante sería la última fase, dirán, y bueno, y la tercera, porque las dos primeras, desde el punto de vista militar, parece que tienen su lógica, pero ¿y la tercera? Pues la tercera, ya remodelando la tesis de Alonso Baquer, sería la del político geoestratégico o geoestratega. ¿Por qué? Porque cuando uno repasa el pensamiento de Franco, es decir, los discursos de Franco, y los discursos de Franco, que son caricaturizados por los historiadores, que vienen a decir, era un señor ilecto, porque si uno repasa sus discursos no tiene citas. Bueno, porque a Franco no le hacía falta hacer citas, no estaba pronunciando sus discursos para auditorios intelectuales, no daba conferencias. Franco procuraba hacerse comprender por los que le oía. Pues si uno repasa todos esos discursos, pues es fácil encontrarlo, porque toda esa biografía va a estar caracterizada por su lucha contra el comunismo, desde el punto de vista geoestratégico, dentro de lo que son toda la situación mundial entre 1936 y 1975. Y cuando uno repasa esos discursos se da cuenta cómo Franco hace ese discurso y le va a condicionar. Y sobre eso, naturalmente, hay que superponer o complementarlo en esa biografía teórica que yo estoy planteando, los 3 elementos ideológicos que para mí me parecen fundamentales. Curiosamente, esos elementos ideológicos son los que se le discuten, son los que se dicen que no los tenía, son los que se dice normalmente que es que los cogió después prestados para mantenerse en el poder. ¿Cuáles son? El primero, el catolicismo. Y esto enlaza con el principio de la presentación.
es que la lucha en España fue una defensa del catolicismo o de los valores de la civilización occidental y cristiana frente al comunismo, que era su enemigo, lo que pretendía destruirla. Bueno, pues ese catolicismo está en él desde muy joven. Y es curioso porque para mí, él que no fue un rebelde, él no fue un conspirador contra la República desde el primer minuto. A él no se le ocurrió ponerse a conspirar para volver a traer a Alfonso XII, como hicieron otros desde el primer minuto. No, Franco es un hombre que se hace rebelde contra la Segunda República o contra la izquierda de la Segunda República, que sería lo más exacto, precisamente a lo largo de la Segunda República. Y dentro de ese elemento que le empuja está evidentemente la persecución del catolicismo. Y es curioso porque pocos lo saben. Cuando se expulsa a los jesuitas, que hace Franco, que ya está señalado y anda por Oviedo, ahí un poco marginado, todavía no le han dado un nuevo destino después de salir de la Academia General, cuando se cierra la Academia General, pues se va a ver al obispo a protestar y a los que están allí por la expulsión de los jesuitas en España, cosa que normalmente no se sabe. Y cuando está en Mallorca, que le acaban de mandar allí, pues da un ejemplo público, que ya le gustaría a muchos de los que dicen haberlo dado. Siendo el comandante en jefe, se va a hacer turno de la adoración nocturna, a la cual él se había hecho con 17 años aproximadamente cuando sale de cadete. Y claro, cuando el general, esto es fácil de comprender, va a hacer turno de la adoración nocturna, ya se puede usted imaginar que unos cuantos más iban también, ¿verdad? Esto es una cosa curiosa. Pero hay más. Es que cuando Franco sale de Madrid en 1936, todo el mundo conoce la anécdota, que Franco está ya prácticamente en rebeldía por el incendio de los templos y se niega a estrechar la mano al general en Cádiz que va a rendirle honores. Pero es que hay una serie de órdenes que se cursan para asegurar en Canarias el orden público para proteger los templos. Y poca gente sabe que en el Ferrol, esas órdenes que él hace cuando en el tránsito se produce en las elecciones de febrero de 1936, que él estaba al frente del Estado Mayor, hay una serie de órdenes para que las tropas salgan, en el Ferrol salen, ¿verdad?, a proteger los templos cuando van a ser incendiados. Pero además nos dicen algo también curioso, nos comentan, y que ustedes recordarán, que Franco en la Legión era el de las sin misas, sin vino y sin mujeres. Esta anécdota se repite hasta la inmensidad. Naturalmente algunos, hasta suyos, amigos suyos, compañeros, bastante envidiosillos, la mantuvieron para decir es que luego se hizo católico. Y la verdad es que Franco se hartó de explicarla, pero no aparece en ningún lado. Franco contaba que un día, estando en la Legión, tocan a formar y llega uno tarde. Y el legionario le dice, verá usted, creo que era coronel, entonces mi coronel, es que resulta que es que tenía que ir a un funeral y por eso no ha llegado a formación. Y Franco, el lenguaje legionario, le dice, es que cuando se va a formación, no está la voz de Franco, naturalmente, bueno, cuando se va a formación no valen ni las misas, ni los vinos, ni las mujeres. Que es lo igual, pero no es lo mismo. Y lo que se olvidan es que llevaba arriba, cuando él era comandante, la bandera de su tercio, un querpón del Sagrado Corazón de Jesús. Aparte de los sacerdotes, los paters, que iban con los legionarios en primera línea de fuego, algunos heroicos, ¿verdad? Franco tenía mucha devoción a un compañero, ahora no recuerdo el nombre, heroico en su primera bandera, y curiosamente esta parte se les borra esto de que lo de Franco católico se le ocurrió después, no en medio de la guerra, para, en fin, mantenerse en el poder. No, porque hay que desmontar el mito, hay que quitar las bases, porque si no, aquí ya empezamos con el problema. La segunda idea, que yo creo que está ahí, es la del patriotismo. Y esto es fácil de entender. Es decir, Franco tenía una idea de la patria. Esa idea de la patria es deudora siempre de tu vida. Su familia es militar y también de su enseñanza, de lo que uno aprende. Pero es que prácticamente está con 13 años en la Academia General y su única escuela de enseñanza es el ejército. Pero es que en esa época la historia que se enseñaba, que era una historia liberal, hay que decirlo, el gran enciclopedia era la de Modesto Lafuente, y luego había unos libritos pequeños que están. ¿Y qué nos contaba? Pues era la historiografía liberal, que era nacionalista, que nacionalmente veía a España como una unidad y exaltaba como hilo conductor todos los héroes que ha tenido la historia de España. Igual que ahora se hace, precisamente, ya saben ustedes que ahora si coge un libro de historia de su hijo aparecen todos los héroes de la historia de España. No sé si ahora van a incluir a Pedro Sánchez entre ellos. Bueno, pues eso, y esa España que aparece en esos libros es una, y eso es lo que aprende Franco y su generación. Y a veces se olvida que cuando se insiste mucho en esto del 98,
Parece que los que han venido después están todos acomplejados con lo del 98, estamos todos pesimistas y tal. Bueno, dice, no, es decir, Franco no pertenece a la generación del pesimismo, y es que lo mejor es que él lo dice. Lo que pasa es que a Franco no le leen, ¿verdad? Bueno, pues él lo dice, no, yo no soy de la generación del 98. Dice, yo soy de la generación siguiente, pues no lo dice ahora, lo dice ya en el escrito del año 40. Yo soy la generación del siguiente que queremos recuperar la grandeza, que somos los que queremos hacer algo y queremos volver a colocar a España en su sitio. Es decir, por eso él reivindica el imperio y todo esto. No es porque Franco se le ocurriera, no, sino porque está en ese ADN de esa generación, que es la que viene después, que por cierto en eso coincide, aunque sean de distinta edad, con José Antonio Primo de Rivera. Y ese enfrentamiento a la decadencia de España, en volver a hacer España grande, esto que ahora suena otra vez, ¿verdad? Porque eso es un invento de don Francisco, que lo utilizaba en sus digestos, volvamos a hacer a España grande, es una de las cosas que le moviliza, y lo ha aprendido en el seno del ejército, como no podía ser de otra manera. Y hay un tercer elemento, en esa época fundamental, que es el anticomunismo. Porque el anticomunismo no es una respuesta solo así a la contra. El anticomunismo es algo que aparece y se desarrolla en los años 20 y se desarrolla como una ideología. Y esa ideología luego es cogida o asumida por muchos grupos. Y Franco se integra a esa ideología. ¿Y por qué se integra en esa ideología anticomunista? Bueno, es que Franco ha tenido la experiencia de 1909. Él marca, y lo dice en unos escritos, es que estando en la academia, nosotros vimos lo de 1909, que como saben todos, además de la Semana Trágica y la protesta por el África y todas estas cosas, tuvo un componente anticlerical con incendios de los templos en Barcelona, lo cual les marcó a ellos. Es decir, a un chico joven que está sirviendo en la Academia General Militar y de pronto le llega esa noticia, primero los que no querían luchar, después el follón que se arma, y además los incendios de los templos, le debió coger. Pero es que él vivió en primera persona la revolución de 1917 en Asturias. Y es que él va a vivir, ya desde la fila del ejército, entre 1920 y 1923, va a conocer lo que se conoció en España como el trienio bolchevique. Por lo tanto, la amenaza comunista no era algo extraño, como ahora parece que se quiere hacer creer. Y en torno a 1926 es cuando, digamos, que el general Primo de Rivera le apunta, luego él sigue con la suscripción al boletín de la Entente Internacional Anticomunista, ahora presentado como una cosa de ultraderecha y no sé qué, pero que entonces era importante porque era muy difícil conocer la realidad del comunismo o de la revolución o cuáles eran los proyectos de la Cominter, y esta asociación con sede en Ginebra lo difundía para toda Europa. Y naturalmente Franco se apunta a esta ideología anticomunista. Esos elementos son fundamentales. Pero no es solo eso, es que esta ideología anticomunista, que es borrada, porque Franco se hizo anticomunista realmente una vez que pierden las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, empieza en 1950.